Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Mira, ¿qué dice? Sin profecía, una iglesia se desenfrena, quiere decir se pierde. Se va a perderse por no tener las profecías al día. Y vamos a ver en el libro de Éxodos 32, 25, ¿qué significa desenfrenarse? ¿Cómo una iglesia, una organización, un estudiante de las Escrituras se pierde? ¿De qué manera uno se pierde al desconocer, al no conocer las Escrituras? Eso vamos a descubrir en el libro de Éxodos 32, 25. Si alguien lo tiene, por favor. Vamos a leer Éxodos 32, 25. Dice de esta manera: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo se desenfrena? Los levitas se unen a Moisés, dice en el título del verso 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. O sea que aquí habla la historia completa dice que cuando Moisés fue al monte Sinaí 40 días y 40 noches, mientras tanto el pueblo estaba desenfrenado. ¿Y cuál era ese desenfreno del pueblo? Nada más y nada menos que hizo un becerro de oro y quiso adorar y lo adoraron. Mientras tanto, mis hermanos, Moisés estuvo en el monte. ¿Y por qué estaba desenfrenado? ¿Por qué en Proverbios 29, 18 dice que no, sin profecía, una iglesia, una organización, un grupo o los estudiantes de las Escrituras se desenfrenan? El asunto era que esta gente no tenía un conocimiento exacto de los tiempos. No sabía si Moisés está vivo o está muerto. Es mejor que hagamos un Dios, dijeron. Un Dios, un becerro de oro. ¿Para qué? Para que nos dirija, para que nos lleve a la tierra prometida, dijeron. Pero ¿quiénes eran los autores directos? Autores intelectos, directos, para esta apostasía, de este desenfrenamiento del pueblo. Era Coré, Datán y Abiram los que quisieron ser dirigentes, líderes a la fuerza. Nadie escogió a ellos. Por eso el pueblo llegó a tal punto, mis estimados. Ustedes saben el resto de las historias. ¿Cómo se desenfrena? Es fabricando dioses falsos, dioses de los pueblos paganos, porque en Egipto siempre acostumbraban a adorar a los toros, bueno, cosas por el estilo. Mira, esta vez vamos a descubrir, ahí surge un remanente de los apóstatas, un remanente de los que han fabricado sus dioses. Y ese remanente eran los levitas. Solamente los levitas dijeron: nosotros no queremos saber nada con ese ídolo, con esa apostasía, con ese desenfrenamiento. Por eso los levitas eran un grupo muy especial, un grupo que trabajó durante 40 años en el viaje de Egipto a Canaán, en el santuario terrenal. Ellos eran maestros, armando, desarmando, cargando todo el santuario.
todos los muebles, las clavijas, los colores, las telas, las puertas, los muebles, todos ellos eran los encargados directos, los levitas. Y los levitas vivían en el santuario y ellos comían, vivían de las ofrendas, de los diezmos, de los holocaustos, de las primicias, de los votos, de todo eso los levitas vivían. Y una cosita les voy diciendo, los diezmos nunca eran, jamás eran para los predicadores, sino eran para los levitas y los sacerdotes, los que trabajaban en el santuario. Y en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los predicadores? Los profetas. Y los profetas nunca, nadie le dio diezmos a los predicadores o a los profetas. Bueno, vamos ahora sí con esta meditación. Ahí surge un remanente, una sobra, un pucho, el residuo que mantuvo la verdad en alto, como una bandera blanca. Ellos dijeron, nosotros no nos, ni siquiera con pensamiento podemos apoyar a esa apostasía. Mis hermanos, siempre hubo en cada época, en cada historia bíblica, hubo un remanente. Pero en este caso vamos a hablar el último remanente. ¿Quién formará parte de un pueblo remanente? ¿Y qué requisitos se necesita para ser un pueblo remanente? Mira, mis estimados, para salir de dudas vamos a leer las Escrituras. Que nos responda las Escrituras y ningún ser humano, que nadie nos diga con sus ideas, ni con sus pensamientos, ni con suposiciones, ni nada de esos, que no sea ideas humanas, sino que las Sagradas Escrituras que nos responda acerca de este asunto. Vamos a leer el libro de Isaías, 11:11. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Quiénes formarán parte de un pueblo remanente? ¿Será que va a ser una organización religiosa? A ver, ¿qué dice las Escrituras? Vamos a ir. En la versión Dios habla hoy, Isaías 11:11. En ese tiempo mostrará otra vez el Creador su poder, reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver de Asiria y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de los países del mar. Muy bien. ¿De dónde salen o de dónde vienen para formar parte de un pueblo remanente? Estamos hablando de un pueblo remanente en los tiempos finales. En otras palabras, el remanente de los últimos días, el último pueblo remanente. Un movimiento habrá en toda la faz de la tierra en los últimos días. Mira, vamos a leer en otra versión, dice, en ese tiempo. En otras versiones dice, en aquel tiempo. Está hablando de los últimos días. Por eso este mensaje se llama un estudio para los tiempos finales. Un mensaje para el zarandeo final. En ese tiempo el Creador del universo volverá a extender su mano. ¿Y para qué va a extender su mano? Para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté en Asiria. ¿Para qué va a extender su mano? Para recobrar, para levantar un remanente para que sea su pueblo, que aún están en donde esta gente, en Asiria, en Egipto, en Partía, en Etiopía, en Persia, Caldea, Hamat
y en las islas del mar. ¿Dónde están la gente? ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que van a formar parte de un pueblo, el último pueblo, la última iglesia, la última organización en toda la faz de la tierra? Están en los pueblos paganos, están en los pueblos idólatras, están en los pueblos apóstatas. Mis hermanos, en los días de Isaías no existía organizaciones religiosas. Isaías, si estuviese hoy día vivo como profeta, uno de los profetas mayores, ya no diría Asiria, Egipto, Partía, Etiopía, Persia, Caldea, Amad, en las islas, ya no diría, sino diría, mencionaría las iglesias organizadas. Mis hermanos, de todas las iglesias organizadas, de todas las iglesias que es reconocido tal vez por el Estado, de todas esas iglesias salen un poquito, un residuo, una sobrita, unos que mantienen la verdad en alto. Ellos entenderán la voz del Creador del universo. Ellos formarán parte de un pueblo remanente. Amigo mío, usted que escucha estas verdades, debe sentirse feliz. Nadie, ninguno de los pueblos, ninguna de las iglesias será dejado de lado. Todas las iglesias tendrán la oportunidad para formar parte de un pueblo remanente. Todas las iglesias serán invitados para que escuche el mensaje final, un mensaje para el zarandeo, y ese mensaje están dentro de los 4 mensajes angelicales. Mis amados, de todas las iglesias saldrán para formar parte de un remanente. Vamos a preguntar ahora a un profeta menor. Miqueas 4, 6, 7. Miqueas es profeta menor, Isaías es un profeta mayor. ¿Qué dice ahora Miqueas? ¿Si es cierto o no es cierto? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo responde a Isaías, al profeta mayor? En la versión Dios habla hoy, Miqueas 4, 6, 7. Esto afirma el Creador. En aquel día reuniré mis ovejas y las que había castigado, a las impedidas, cansadas y dispersas. Con ellas, con las que hayan quedado, haré una nación poderosa. Yo, el Creador, gobernaré a mi pueblo, desde el monte Sión, ahora y siempre. Muy bien, dice verso 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses o de su Dios. Cada grupo, cada organización, cada estudiante de las Escrituras dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todos nosotros andaremos en el nombre del Todopoderoso, Creador del universo, para siempre y eternamente. O sea que un pueblo que va a andar en el verdadero nombre del Todopoderoso, pero cada religioso, cada organización vivirá, andará en el nombre de su Dios. Por eso algún día, otro día tocaremos acerca del tema de los nombres, porque todas las organizaciones religiosas hemos sido estafados, hemos sido engañados, hemos sido desviados en cuanto a los nombres. Verso 6 dice, en aquel día, otra vez el profeta menor sigue mencionando, en aquel día, dice el Creador del universo, juntaré la lisiada
la descarriada y la que afligí. Dice, ¿para qué va a juntar? Verso 7 es lo que nos responde. De las lisiadas haré un remanente. Wow, de las lisiadas haré un remanente. Y de las descarriadas una nación robusta. Y el Creador del universo reinará sobre ellos y en el monte Sión desde ese día y para siempre. ¿Quién va a gobernar? Más luego vamos a ver, vamos a estudiar. ¿Y quién va a levantar este pueblo remanente? ¿Quién se va a encargarse? ¿Quién va a ser un docto, una autoridad, un pastor para este pueblo remanente? Muchos piensan que los seres humanos va a gobernar, los seres humanos va a dirigir, los seres humanos son los que se van a encargarse de este pueblo. Muchos piensan, pero están completamente equivocados. Hermanos, hoy día todas las organizaciones religiosas es dirigido por los hombres. Tienen ministros, profetas, apóstoles, pastores, ministros, líderes, pero el pueblo remanente va a ser muy especial. Por eso dice en aquel día, dice el Divino Todopoderoso, juntaré de la lisiada, de la descarriada y la que afligí. De las lisiadas haré un remanente, un pueblo especial, y de las descarriadas una nación robusta. Y el Creador del universo, Él reinará sobre ellos en el monte Sión desde ese día y para siempre. Va a ser su autoridad, su pastor va a ser el Creador del universo. Pero dice de la lisiada, de la descarriada, o sea, de los seres humanos que no significan casi nada hoy día, que no representan como doctos de ellos, hará una nación robusta. De los despreciados, de los que ya han perdido algunos las esperanzas. Muchas veces como los judíos, los escribas, los fariseos, decían a los samaritanos son unos puercos, los samaritanos no tienen ni suerte ni parte para las cosas espirituales, dijeron, pero los samaritanos eran los más favorecidos. Hoy también se repetirá la historia de hace 2000 años atrás. De los despreciados, de los que son insultados, hoy de ellos saldrán para formar parte de un remanente. Y este pueblo remanente tan solamente serán despreciados, como le llaman hoy día los disidentes, extremistas, separatistas, alarmistas, los locos, bueno, tales apodos le ponen los doctos de la tierra, pero no saben que ellos tienen qué cosa. Así como en la parábola del buen samaritano, el samaritano que era despreciado, pero tuvo qué cosa, el verdadero aceite y el verdadero vino, que pudo resucitar aquel que estuvo a punto de morir. Era moribundo, fue asaltado, fue herido, golpeado. La historia, la parábola del buen samaritano. Y el samaritano es lo que tuvo suficiente vitamina, nutritivo, el vino y el aceite que representa el verdadero espíritu de santidad. Y uno puede recobrar las energías, las fuerzas, la vida y ser parte de un pueblo remanente. De esa gente despreciada hará un pueblo robusto, un pueblo poderoso, el Padre eterno, el Creador del universo. Vamos a leer el verso de 5, 7, 8. Miqueas 5, 7, 8. Miqueas 5, 7, 8. Entonces, en medio de muchos pueblos, los que queden del pueblo de Jacob serán como el rocío que envía al Creador,
como las lluvias que caen sobre la hierba, que no dependen de la voluntad del hombre. Entonces en medio de muchas naciones, lo que quede del pueblo de Jacob será como león entre los animales salvajes, como un león en un rebaño de ovejas, que al pasar las desgarra y destroza, y no deja que ninguna escape con vida. Muy bien, dice en otra versión, un residuo fiel, dice el título. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Hermanos, ¿dónde se encuentran los que han de participar en ese movimiento en el remanente? Dice que está en muchos pueblos. En otras palabras, en muchas iglesias. Como el rocío del divino, como la lluvia sobre la hierba que no espera en un varón, aguardan, dice, a los hombres. El verso 8 dice, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos. Como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, que cuando pasa y arrebata no hay quien escape. Hermanos, los que serán parte de un remanente estarán en muchos pueblos, pero tendrán un espíritu de valentía. El Creador del universo le dará a cada ser, a cada representante de un pueblo remanente su espíritu, y esa valentía le volverá como un león entre las bestias de la selva. Tendrá conocimiento, tendrá espíritu de valentía, tendrá coraje y valor, así como Elías se enfrentó en contra de un pueblo, desde el rey hasta el último, y le dijo, ¿quién está en la verdad? Hermanos queridos, Elías degolló a los falsos profetas, 850 profetas en el monte Carmelo los degolló. Hoy también será de la misma manera. Vamos a otra cita, vamos a preguntar ahora, Efesios 2:20 dice, en los fundamentos de los profetas y de los apóstoles. Vamos a leer la última cita del libro de Juan 10, 3 y 4 y 16. Juan 10, 3, 4 y 16. Vamos a preguntar ahora a los discípulos. Los discípulos, ¿qué dicen? Confirman, reafirman, sustentan, corroboran. ¿Qué dice los discípulos acerca de este asunto? Vamos al libro de Juan. Versión Dios habla hoy. Juan 10, 3. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil. Muy bien. 3 dice, a este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. A este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Mira, los profetas del Antiguo Testamento dice que los que han de ser parte de este pueblo remanente están en muchos pueblos, en muchas iglesias, en muchas organizaciones religiosas. Pero aquí nos hace un detalle, o nos da un detallito muy especial, mis estimados. Dice, a este el portero le abre, o sea, a cada organización tiene su puerta, su portero, todo completo, sus líderes. Pero ¿qué es lo que va a hacer? El portero le abre
Y el Redentor del universo, el Creador del universo, nuestro Salvador, el Mesías, el Emmanuel, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, llama a sus ovejas y las saca del redil. O sea que saca de ese pueblo, saca de esa organización. ¿Y quiénes son los porteros? Los porteros son los mensajeros. Usted que está escuchando por muchos medios, quizás por medio de la radio o por medio de un canal de TV, el portero está dando semillas de la verdad. El portero te está advirtiendo, te está exhortando con un mensaje para la advertencia final. Entonces el Redentor le llama y la saca del redil, le dice, le llama por su nombre a sus ovejas. Verso 4 dice, y cuando la ha sacado fuera todas las que le pertenecen, esas ovejas, dice, el Creador del universo va delante de ellos y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Todos los que salen de las organizaciones religiosas no va a seguir a ningún ser humano, así que tenga doctorado en teología, pero acá nos dice que lo sigue al Creador, al Redentor, a nuestro mediador. A Él tenemos que seguir sus pasos, sus mensajes, sus verdades, sus doctrinas, sus enseñanzas. Solamente vamos a seguir a Él. No vamos a seguir ni a las organizaciones, porque de las organizaciones nos tiene que sacarnos con una verdad. Hermanos, ahora vamos a seguir a Él mismo, al dueño de la verdad. Salmos 23:1 dice, el Todopoderoso es mi pastor, nada me faltará. Hermanos amados, todo este pueblo remanente va a seguir solamente a su pastor, a su líder, que es el Creador del universo. Vamos a leer otra cita que resume todo lo que estamos estudiando. Hermanos, ¿quién es el portero? Mira, ustedes recuerdan la historia de Lázaro. Lázaro estaba muerto. Lázaro ya estaba en estado de putrefacción durante 4 días. Y esa muerte, el Lázaro, representa al pueblo de Israel. Israel estuvo ya en estado de putrefacción. Ya no tenía vida, ya no tenía el espíritu del Mesías. Eso representa. Ahora, cuando ha ido nuestro Salvador a resucitar, ¿qué le dijo a sus discípulos? A los discípulos le dijo, saquen esa puerta, muevan esa piedra. Tenían que mover los discípulos y ahí llamó nuestro Salvador, Lázaro, ven fuera. Así nos va a llamar de todas las iglesias que están en un estado de putrefacción. ¿Por qué? Por practicar las falsas doctrinas. Con las falsas doctrinas estamos muertos. Dentro de cada organización estamos practicando doctrinas que no están en las Escrituras. Por eso nuestro Padre Celestial va a tener que usar a sus porteros, a sus mensajeros. En un estudio hemos dicho que los mensajeros finales serán muy humildes, muy sencillos, pero muchos despreciarán, muchos pensarán que sus mensajeros serían grandes hombres, grandes doctos, grandes ministros, pero no, en los últimos días solo los mensajeros serán tan humildes, tan sencillos, como dice 1 Corintios 1, 26, 27. Ahora sí vamos a leer el resumen de lo que estamos diciendo, Juan 10, 16. Versión Dios habla hoy. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ella debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Muy bien, dice la Escritura
Juan 10:16 dice, habrá un rebaño y un solo pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traerlas. Ellas también oirán mi voz. Habrá un rebaño y un solo pastor. Mira lo que dice Romanos 9:27. Romanos 9:27 dice que ninguna de las iglesias será parte de ese movimiento, de ese remanente. Vamos a leer una cita donde dice Romanos 9:27. El profeta Isaías dijo, esto tocante a los israelitas, aunque sea tan numerosos como la arena del mar, solo un pequeño grupo se salvará. Mira lo que dice Romanos 9:27. Ahí es lo que ya terminantemente nos juzga, nos determina que ninguna de las organizaciones religiosas será parte del pueblo remanente. Solamente los que son llamados, escogidos por nuestro Padre Celestial formarán parte de un pueblo remanente. Dice, aunque mi pueblo de Israel sea tan numeroso como la arena del mar, solo los escogidos, solo los llamados, un remanente será salvo, dicen las Escrituras. Mis hermanos, ninguna iglesia, ninguna organización religiosa, con todos sus líderes, con todas sus organizaciones, no será parte del pueblo remanente. Solamente los elegidos, los llamados, los escogidos divinamente serán parte de este pueblo remanente. Vamos a ir a Apocalipsis 12:17. Lo mismo dice, hermanos. Apocalipsis 12:17 es tan conocido este verso. ¿Qué dice? Vamos a leer. Furioso al darse cuenta de esto, el dragón se propuso atacar a los demás hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonios del Creador. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y hace, dice, guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, no habrá dura persecución para las iglesias, porque la mujer es la iglesia. Solamente habrá una guerra contra el remanente, contra la sobra. Ahora, los que son llamados, elegidos, lo que sacó de las organizaciones religiosas, no tendremos una suerte, una vida feliz, sino vamos a pasar por una dura persecución. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es simplemente nada más y nada menos porque ellos, dice, guardarán o guardan los mandamientos y tiene el testimonio de nuestro Salvador. Según Apocalipsis 19:10 dice, es el espíritu de profecía. O sea que este grupito, este movimiento, este grupo conocerán todas las profecías, porque ellos tendrán el espíritu de profecía y guardarán, ¿qué cosa? Los mandamientos del divino. Y el resto, nadie no querrá guardar. Otros dicen, ya se caducó, ya se clavó con la muerte de nuestro Salvador, ya no hay mandamientos. Pero ¿qué dice Mateo 5? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la justicia, según Salmo 119, 172, son las 2 tablas de la ley. Por eso el pueblo remanente solamente guardarán las 2 tablas de la ley.
y serán perseguidos, calumniados, insultados, despreciados, incluso serán muertos, dice este pueblo. Vamos a leer Romanos 11:5, que dice qué requisitos se necesita para ser parte de este remanente. En la actualidad sucede lo mismo, queda un grupo que Dios ha escogido por su amor gratuito. Muy bien, ¿qué es lo que dice? Va a haber otra versión, vamos a leer, dice Romanos 11:5, así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Así también en este tiempo, o sea, lo que estamos hablando, ha quedado un residuo, un remanente, elegidos por gracia, gratuitamente. Mira, vamos a recordar un poquitito cómo fueron llamados los discípulos por nuestro Salvador, porque el grupo de los discípulos era el remanente hace 2000 años atrás, en la primera venida. Ahora en la segunda venida es lo que estamos estudiando, estamos analizando, llamados por gracia. Esos discípulos que fueron llamados no eran aptos para ser un líder. Esos que fueron llamados no tenían una nota máxima, como unos hombres destacados, encumbrados, unos que eran pues como hoy día estudiosos de teología en los centros teológicos, en los grandes centros teológicos. No, eran humildes, sencillos, campesinos, agricultores, pescadores. Pero ellos eran llamados por gracia, por nuestro Redentor. De la misma manera, hoy no necesitamos ser encumbrados, no necesitamos ser famosos, no necesitamos conocer de tapa a tapa, no necesitamos ser muchos requisitos, sino ser llamados por gracia, por nuestro Redentor. Así será el último pueblo, el último remanente. Por favor, mis estimados, ya debemos buscar, debemos ser humildes, como aquellos hombres que eran humildes, no se creían, no eran sabios. Por eso ellos eran elegidos. Por eso en Mateos 18:3, Mateos 11:25 nos dice, si tú no te vuelves como un niño, nunca entrarás, jamás entrarás en el reino de los cielos. Estos discípulos eran como niños, con capacidad de aprender, con capacidad de buscar las verdades, con capacidad, con necesidad, con hambre y sed de justicia. Tan solamente eran estos hombres que eran parte del pueblo remanente hace 2000 años atrás. Hoy de la misma manera también llevarán los mismos caracteres, mis estimados amigos y hermanos. A este pueblo nuestro Padre Celestial purificará, santificará con las verdades, dice Juan 17:17, hasta no tener mancha ni arruga. Mancha ni arruga quiere decir, según Sofonías 3:12-13, Apocalipsis 14:5, quiere decir que en sus bocas no se halló engaño ni mentira. Por favor, yo tiemblo cuando leo estas cosas. Yo quiero ser parte de ese pueblo remanente, mis estimados. Para terminar, para ya finalizando, vamos a leer Jeremías 23 y Ezequiel 34. Jeremías 23 y Ezequiel 34 dice de esta manera: el Creador del universo levantará un pueblo especial. Isaías 23 o Jeremías 23 y Ezequiel 34, lean, mis estimados, todo completo. Jeremías 23 dice en el verso 15, a ver si leen todo.
Jeremías 23, en el título dice los malos pastores. El verso 3 dice, yo mismo juntaré el resto de mis ovejas. De todas las tierras a donde las eché, las haré volver a sus prados, y crecerán y se multiplicarán. ¿Quién va a levantar a este pueblo? ¿Quién va a levantar un remanente? El mismo Redentor, el mismo Creador, el que murió por nosotros, el que se sacrificó por nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Él intercede en nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. A ver si en otra versión podemos leer 23:3 de Jeremías. Jeremías 23:3. Y recogeré el resto de mi rebaño de todas partes, donde anden desperdigados, y los traeré a su propio aprisco, y nuevamente tendrán pasto abundante, y se multiplicarán. Es lo que dice. Yo mismo juntaré, yo mismo, dice nuestro Padre Celestial, el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Las haré volver a sus praderas, y estarán, y crecerán, y se multiplicarán, mis amados hermanos. Si leen todo Jeremías 23, si leemos todo Ezequiel 34, dice la promesa, yo mismo levantaré un pueblo. Vamos a leer una cita nada más en Ezequiel 34, lo que dice 34, 15 y 16. Ezequiel 34, 15, 16. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, y las haré recostarse a descansar, dice el Creador. 16. Buscaré a las perdidas, las que se han descarriado, y las traeré de vuelta al redil con seguridad. Yo establillaré y vendaré a las perniquebradas, y sanaré a las enfermas. No dedicaré mi atención solo a las robustas y bien engordadas. Es lo que dicen los profetas. En Isaías hemos leído esa misma situación. Miqueas también dijo lo mismo. Nuestro Redentor también dice lo mismo. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, dice el Divino Todopoderoso. Verso 16 dice, yo buscaré la perdida. Es lo que los profetas también han dicho. De las perdidas va a rehacer un remanente, un pueblo. Dice, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero a la gruesa y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos amados, aquel pueblo remanente será considerado por nuestro Padre Celestial. Por Él mismo será levantado una nación robusta. De las descarriadas, de las despreciadas, Él va a levantar una nación, un remanente para que amoneste con el mensaje final en toda la faz de la tierra. Pero a la gruesa, a la fuerte, destruiré. ¿Y quiénes son las gruesas, las fuertes? Bien dice en el libro de Apocalipsis 3, del 16 al 21, dice, el pueblo laodicense no tiene necesidad. Esa es la gruesa. La gruesa no quiere aprender. La gruesa dice, no, yo ya me lo sé. Yo estudié tantos años. Yo pertenezco a una de las mejores organizaciones religiosas, dice la gruesa.
Pero ¿qué dice nuestro Padre Celestial? Los que se jactan, así eran los dirigentes hace 2000 años atrás. Esa nación, esa organización se creía gruesa, pero nuestro Padre nos dice que somos, ¿qué cosa? Un pueblo laodicense, miserable, desnudo, cuitado y ciega. Destruirá a los que se creen sabios, a los que se creen entendidos en la materia, mis hermanos. Vamos a leer otra versión. Acotando un texto bíblico, según la versión Dios habla hoy, Primera de Corintios 1, 26 al 30. Hermanos, deben darse cuenta de que el Creador los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que, para avergonzar a los sabios, el Creador ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido los que este mundo tiene por débiles. El Creador ha escogido la gente despreciada, sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante del Creador, pero el Creador mismo los ha unido a ustedes con el Redentor. Muy bien, agradecemos por su paciencia, por su tiempo y por estar analizando, estudiando con nosotros en esta ocasión acerca de un tema importante e interesante. ¿Quiénes serán parte de un pueblo remanente? Ya conocemos, ya sabemos, ninguna organización religiosa participará. Tampoco ni los grandes doctos no serán parte de un pueblo remanente. Que el Divino Todopoderoso nos ayude cada día, cada hora, para darnos una instrucción cabal y justa para nuestra preparación hasta recibir la lluvia temprana y la tardía, porque el pueblo remanente gozará de sus favores de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Muchas gracias. Amén. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.